En este video vamos a analizar el diseño de un amplificador con topología supersimétrica. Esta topología tiene como objetivo poder implementar una etapa amplificadora de voltaje en simetría complementaria. En un video anterior vimos cómo para lograr este objetivo se utilizaba un par diferencial en la etapa amplificadora de voltaje, que era el amplificador conocido como amplificador Zener. En la topología que veremos en este momento, para poder impulsar un par de amplificadores de voltaje, se utiliza también un par de amplificadores diferenciales complementarios. El hecho de que tengamos las tres etapas en simetría complementaria le da su nombre a esta topología de supersimétrica. Aquí vemos como nuestra etapa de salida, un seguidor de emisor con doble driver. Aquí tenemos los transistores de potencia, aquí tenemos el driver y aquí tenemos un predriver. Los tres transistores trabajando en seguidor de emisor o colector común, que es lo mismo. Podemos ver que tenemos una sección NPN y una sección PNP, trabajando en simetría complementaria. Si nos vamos a la etapa amplificadora de voltaje, vamos a ver que tenemos un transistor NPN de este lado y un PNP de este otro lado. Los dos igualmente trabajando en simetría complementaria. Y si nos vamos a la etapa de entrada, vamos a encontrar también un par diferencial NPN y un par diferencial PNP, cada uno impulsando su respectivo amplificador de voltaje. Como ya vimos anteriormente, el objetivo de utilizar un amplificador de voltaje en simetría complementaria nos va a permitir hacer trabajar la etapa amplificadora de voltaje con un menor flujo de corriente y por lo tanto con una menor disipación para los transistores. Otro objetivo es que al trabajar los dos transistores en simetría complementaria se elimina cierto tipo de distorsión, especialmente la distorsión de segundo orden o de tipo asimétrico. Otra ventaja que podemos encontrar en este tipo de amplificadores es que con esta topología vamos a poder obtener amplificadores con mayor velocidad que con la topología clásica, en donde se utiliza únicamente un transistor como amplificador de voltaje alimentado por una fuente de corriente constante. Hay otra forma de implementar la topología 100% simétrica o supersimétrica, que es la de un amplificador alimentado en corriente, como el que vemos en pantalla en este momento. En esta topología también utilizamos nuestras tres etapas trabajando en simetría complementaria. La diferencia es que en este tipo de amplificadores que se alimentan en corriente y no en voltaje, no se utilizan pares diferenciales en ninguna de sus etapas. Posiblemente en otro video podamos analizar un amplificador de este tipo. Regresando al amplificador que analizaremos hoy, aclarando que este tipo de amplificadores son realimentados en voltaje, como los amplificadores clásicos que siempre hemos visto. Analizamos en primer lugar su etapa de salida. Lo más recomendable para amplificadores de alta potencia, en especial para aquellos que puedan trabajar con bajas impedancias, es utilizar una etapa de salida de triple seguidor de emisor. Los transistores de potencia, un par de drivers y otro par de predrivers. Esto nos va a proporcionar una beta suficientemente elevada para poder proporcionar la corriente suficiente para excitar cualquier tipo de altavoz, ya sea de 4 ohms e incluso de 2 ohms.
Si nosotros utilizamos una salida de tipo clásico donde se utiliza nada más el transistor de salida y un driver, será mucho más difícil controlar altavoces de baja impedancia, ya que al tener una beta muy baja, lo más seguro es que terminemos con una salida con un alto grado de distorsión de gran señal. Esto sucede porque debido a la beta baja que tiene la etapa de salida, le exige alta corriente a la etapa amplificadora de voltaje. Si la etapa amplificadora de voltaje no puede suministrar esta corriente, la señal terminará recortándose o por lo menos achatándose, introduciendo distorsión de gran señal. En cuanto a los transistores que forman la etapa de salida, generalmente siempre se utilizan transistores que sean capaces de disipar cada uno de ellos 100 watts por par. Los más recomendados aquí vemos que son los 2SC 5200 y 2SA 1943, pero podemos utilizar cualquier número de transistor que sea capaz de soportar una potencia suficiente a 100 watts por pareja o más, obviamente. En cuanto al par de drivers que podemos utilizar, por ejemplo en este caso, bastará con transistores que logren soportar 50 watts. No es recomendable utilizar transistores de mayor potencia, ya que estos no tendrán una beta muy alta y la beta total por la cual se utiliza este tipo de salida se verá disminuida. En cuanto al predriver, podemos utilizar el mismo transistor que utilizamos en el driver, es decir, con una disipación en promedio de 50 watts, o incluso podemos utilizar transistores con únicamente una disipación de 20 watts. Con esto será suficiente para completar una etapa de salida de triple seguidor de emisor. Las resistencias que unen los emisores de nuestros drivers podemos utilizarla en dos configuraciones. La configuración más clásica, que es la de usar dos resistencias, cada emisor con su propia resistencia unido al punto de salida del amplificador, o utilizar esta configuración que estoy usando en este momento. Yo siempre he optado por utilizar esta configuración, que es utilizar únicamente una resistencia entre los dos emisores. Esta configuración nos permite una descarga más rápida de la capacitancia de entrada de nuestros transistores de potencia, por lo cual proporciona una mayor velocidad de trabajo de nuestra etapa de salida. Con el voltaje que tenemos en este momento, que es de 70 volts, colocaré aquí un valor de 220 ohms. El objetivo es colocar la resistencia con menor valor posible sin que excedamos la disipación de nuestros transistores a la hora de polarizarlo en clase AB. Si nosotros reducimos demasiado esta resistencia, podemos sobrepasar la capacidad de disipación de nuestros transistores. Según las pruebas que yo he hecho, 220 será suficiente para mantener nuestro transistor a una temperatura aceptable. En cuanto a esta segunda resistencia, utilizaremos el valor de 470 ohms. A pesar del valor de estas resistencias, que lo he elegido para evitar una alta disipación en nuestros transistores drivers, debo agregar que aún así cada uno de estos transistores deberá estar disipado con una pequeña aleta disipadora. Ahora pasamos a nuestra etapa amplificadora de voltaje. A diferencia del amplificador más clásico, en el que se utiliza únicamente un par diferencial, y en la etapa amplificadora de voltaje se utiliza un transistor para amplificar la señal y el otro como fuente de corriente, en esa configuración no es necesario utilizar una resistencia de emisor. Sin embargo, en esta configuración, al no tener una fuente de corriente constante, sí es necesario utilizar resistencias de emisor, ya que estas ayudarán a evitar la deriva térmica
de nuestros transistores. Si nosotros no utilizamos resistencia de emisor en estos puntos, o utilizamos resistencias muy pequeñas, la corriente de trabajo de nuestra etapa amplificadora de voltaje generará calor en nuestros transistores y este calor provocará un aumento en el flujo de corriente de estos transistores, causando una avalancha térmica y posiblemente la destrucción de los transistores o al menos el desbalance en los flujos de corriente, tanto de la etapa amplificadora de voltaje como de nuestra etapa de salida, ya que al aumentar el flujo de corriente por arriba del calculado en nuestra etapa amplificadora de voltaje, también se modificará el voltaje de vías y esto afectará a nuestra etapa de salida. Es por eso que en esta topología es necesario colocar resistencias en el emisor. Según las pruebas, bastará con usar una resistencia de 47 ohms, aunque si observamos en la mayoría de las veces utilizan resistencias de 100 ohms. Esto no es recomendable a pesar de que muchos lo utilizan. Y vamos a ver por qué. Como sabemos bien, la etapa amplificadora de voltaje consta de transistores trabajando en emisor común. La ganancia en una etapa de amplificador de emisor común es la diferencia entre su resistencia de carga y su resistencia de emisor. Para este transistor va a funcionar como una fuente de corriente. Una fuente de corriente en este caso modulada por señal, pero esta va a ser su resistencia de carga. Y para este transistor de acá arriba, este va a ser su fuente de corriente modulada por señal y va a ser la función de su resistencia de carga. Por lo tanto, la ganancia de cada uno de estos transistores va a ser el valor de la resistencia de nuestra fuente de corriente sobre la resistencia de emisor. Aún sin saber el valor de resistencia que va a representar nuestra fuente de corriente, sabemos que entre más grande sea esta resistencia de emisor, menor va a ser la ganancia de nuestra etapa. Y entre más pequeña sea esta resistencia, mayor va a ser la ganancia de la etapa amplificadora de voltaje. Para amplificadores de alta potencia, es recomendable poder obtener de nuestra etapa amplificadora de voltaje la mayor ganancia posible, ya que la ganancia general de un amplificador depende en gran medida de la ganancia de la etapa amplificadora de voltaje. Si nosotros conseguimos una alta ganancia, podremos obtener un amplificador con muy baja distorsión en su salida. También nos ayudará a mejorar una característica muy deseada en la reproducción de bajas frecuencias, que es el factor de amortiguamiento. En una ocasión, un amigo diseñó un amplificador de este tipo, el cual utilizaba en estos puntos resistencias de 150 ohms, o incluso mayores. En este momento no recuerdo bien, pero me decía que al probarlo, a su bajo le faltaba punch. Sin saber qué significa eso, me imagino que se refería a que su amplificador no movía con la fuerza o con el poder suficiente su altavoz. Y esto se debe a que entre más grande sea la resistencia de emisor, menor será la ganancia de la etapa y por lo tanto menor será la retroalimentación que apliquemos a nuestro amplificador. Esto dará como resultado un amplificador con un factor de amortiguamiento muy bajo, ya que es la retroalimentación la que nos ayuda no solo a disminuir la distorsión de nuestro amplificador, sino también a bajar la impedancia de entrada de nuestro amplificador, de la cual depende el factor de amortiguamiento. En mi caso, yo recomendaría utilizar la resistencia de 47 ohms. En la práctica,
he observado que es suficiente para evitar la deriva térmica en nuestros transistores, y al ser de un valor no muy elevado nos va a proporcionar una adecuada ganancia en nuestra etapa amplificadora de voltaje. En ningún momento quiero aclarar que una resistencia mayor aquí va a proteger nuestros transistores del voltaje de alimentación. Eso no tiene nada que ver. La corriente que fluya en nuestra etapa amplificadora de voltaje va a depender del voltaje que apliquemos en la base de nuestro transistor. Y para obtener el flujo adecuado de corriente en nuestra etapa amplificadora de voltaje, vamos a aplicar la fórmula que utilizamos para calcular la corriente en una fuente de corriente constante. Por eso es importante conocer bien el funcionamiento de nuestro transistor. En especial yo recomendaría estudiarlo en su comportamiento como fuente de corriente. En el canal podrán encontrar un video en el cual hablo del transistor como fuente de corriente. En la mayoría de los amplificadores, en cada una de las etapas en que se utiliza el transistor, generalmente se le utiliza siempre como una fuente de corriente controlada por voltaje. Y es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos nuestro transistor PNP y nuestro transistor NPN. Para que sobre ellos fluya una determinada corriente, es necesario aplicar un voltaje en su base. Debido a que en este amplificador tenemos una etapa de alta ganancia de corriente, no es necesario un alto flujo de corriente en esta etapa. Anteriormente en otros amplificadores he utilizado 10 mA, pero en este caso, a pesar de que es de alta potencia, voy a utilizar únicamente 5 mA. Para obtener 5 mA aquí, vamos a hacer la siguiente fórmula. Tomamos la corriente que es de 5 mA y la multiplicamos por nuestra resistencia, que es de 47. Y tenemos un resultado de 235 milivolts. Recuerden que al multiplicar corriente por resistencia obtenemos el voltaje. Otra recomendación a propósito es que estudien y manejen lo mejor que se pueda la ley de Ohms. Estas fórmulas nos permiten reconocer el comportamiento de la corriente y del voltaje al interactuar con los diferentes componentes que forman un circuito. Repito, en esta ocasión he multiplicado el valor de la resistencia por el valor de la corriente que yo necesito en esta etapa. Este voltaje es el que cae sobre la resistencia de 47 ohms. Si sobre ella fluyera una corriente de 5 miliamperios. A este voltaje que tengo aquí le voy a sumar el voltaje de la unión base emisor del transistor, el cual generalmente es de 600 milivolts. Y tenemos un total de 835 milivoltios. Ese será el voltaje que necesitamos en la base de cada uno de los transistores. Y lo vamos a obtener de las resistencias de colector de nuestros pares diferenciales. Aquí olvidé una resistencia, la colocamos. En este momento es de 1 ohms porque vamos a buscar el valor a través de las siguientes fórmulas. Si ya tenemos el voltaje que necesitamos en esta resistencia, que es de 835 milivolts, ahora vamos a buscar la corriente que necesitamos a través de esta rama de nuestro par diferencial. Pero para esto necesitamos un valor de una resistencia. He visto que en algunos diseños utilizan resistencias de alto valor en estos puntos. He de suponer que lo hacen con el objetivo de obtener alta ganancia, ya que recordemos que el valor de la resistencia de colector entre la resistencia de emisor determina la ganancia de una etapa en emisor común. Sin embargo, eso es un error. En un amplificador no es ideal que nuestra etapa
de entrada, que es el par diferencial, tenga un alto valor de ganancia, ya sea que se le considere como etapa con ganancia en voltaje o como etapa de transconductancia. En ambos casos, su nivel de ganancia deberá ser lo más bajo posible, ya que de lo contrario tendremos problemas de estabilidad o de velocidad en nuestro amplificador. La etapa de entrada deberá cumplir únicamente el propósito de servir al amplificador como una entrada de alta impedancia, de bajo ruido, y llevar a cabo el proceso de retroalimentación. Por lo cual yo recomiendo y generalmente utilizo una resistencia de 1 kilo ohms. Y esta vamos a utilizar en ambos colectores. Ahora ya tenemos el valor de nuestra resistencia y tenemos el valor del voltaje que necesitamos. Para saber el valor de la corriente vamos a dividir nuestro voltaje, que es de 835 milivolts, entre 1000, que es el valor de la resistencia. Y tenemos un valor de 835 microamperios. Ese es el valor de la corriente que necesitamos en cada una de las ramas de nuestro par diferencial. Como tenemos dos ramas en cada par diferencial, vamos a multiplicar este valor por 2. Y tenemos una corriente de 1.6 miliamperios. Eso quiere decir que la corriente que entre a cada par diferencial a través de estas resistencias tiene que ser de 1.6 miliamperios. Aquí nuevamente acudimos a fórmulas para calcular el valor de nuestra resistencia. Si ya tenemos el valor de la corriente, que es de 1.6 miliamperios, y tenemos el valor de nuestro voltaje, que es de 70 volts, aquí tenemos el voltaje 70 volts por cada lado, vamos a hacer la operación siguiente. 70 entre 1.6 miliamperios. El resultado es de 43.750 ohms, es decir, 47 kilos con 750 ohms. El valor comercial más aproximado de esta resistencia es la de 47 kilo ohms, y esa es la que vamos a utilizar para aproximarnos al valor de la corriente que necesitamos en este punto, que es de 5 miliamperios. ...47 kilos de este lado y 47 kilos de este otro lado. Como podemos ver, en este amplificador, al no tener una fuente de corriente constante en la etapa amplificadora de voltaje, su corriente depende de diferentes componentes. Depende del valor de la resistencia de colector de nuestro par diferencial, y a la vez depende de la corriente que fluye a través de la resistencia que alimenta nuestro par diferencial. Cualquier variación en estas secciones va a causar una variación en la corriente de esta etapa. Por eso es importante que en este caso, a pesar de que en este ejemplo yo estoy utilizando resistencias, nuestros pares diferenciales sean alimentados por fuentes de corriente constante. Esto permitirá una mayor estabilidad en la corriente que fluye a través de la etapa amplificadora de voltaje. Si es posible también alimentar estas fuentes de corriente con voltajes regulados. Eso nos permitirá un mayor control y mayor estabilidad en la corriente de trabajo de la etapa amplificadora de voltaje, y a la vez una mayor estabilidad en nuestro voltaje de vías, ya que este voltaje depende de la corriente que fluye en esta etapa.
Por el momento, para este ejemplo dejaremos que sean solamente las resistencias las que alimentan nuestro par diferencial. Ahora que ya tenemos nuestros pares diferenciales alimentados, para poder hacer funcionar este amplificador, primero tenemos que llevar las entradas de nuestros pares diferenciales, tanto la inversora como la no inversora, a tierra. Y para eso vamos a utilizar resistencias de 47 kilos. Conectamos nuestra entrada no inversora a tierra. Vamos a tomar tierra aquí. Y para nuestra entrada inversora, también vamos a utilizar una resistencia de 47 kilos. Aquí lo más recomendado siempre va a ser usar la resistencia siempre del mismo valor. La que lleva a tierra la entrada no inversora y la que lleve a tierra la entrada inversora. Esta resistencia, en lugar de llevarla directamente a tierra, la vamos a llevar a la salida del amplificador. Recordemos que nuestro amplificador deberá estar siempre en 0 volts y 0 volts es equivalente a tierra. De esta forma, esta misma resistencia la podemos utilizar para llevar a cabo la retroalimentación. En este momento nuestras dos entradas se encuentran a 0 volts y en DC ya puede funcionar, y vamos a ver qué corriente es la que está fluyendo en esta etapa después de los cálculos que hicimos. Ejecutamos y medimos aquí que tenemos un aproximado de 3 miliamperios. Como ven, el flujo de corriente es menor debido a que la resistencia que utilizamos aquí es mayor a la que arrojó nuestro cálculo. Otro valor comercial que podemos encontrar para aproximarnos más es el de 39 kilos. Algunas veces podemos encontrar este valor. Si lo encontramos lo podemos usar, si no, no habrá ningún problema en utilizar la de 47 kilos, ya que con 3 miliamperios aquí será suficiente. Aquí tenemos los 5 miliamperios que esperábamos. Lo mejor será siempre utilizar la resistencia más próxima al cálculo para obtener los valores que deseamos. La vamos a dejar con 39 kilos, aunque con 47 kilos también funcionará bien. En este momento ya está trabajando en DC y podríamos establecer incluso la corriente de vías en clase AB. Para esto medimos la corriente que fluye en las resistencias de 0.22 y en este momento tenemos que es de microamperios. Vamos a aumentar la resistencia a un valor aproximado de 70%. Ejecutamos y vemos que seguimos igual y vamos a subirla hasta 79%. Ejecutamos y vemos que tenemos una corriente de 81 miliamperios, suficiente para que nuestro amplificador trabaje en clase AB. El voltaje de salida en DC es de 10 milivolts. Ahora sí, vamos a agregar señal para ver cómo está trabajando nuestro amplificador. Lo más recomendable siempre será agregar una resistencia de entrada de un valor de 1 kilo ohms o de otro valor aproximado. Esta resistencia, en conjunto con un capacitor que va de la entrada no inversora a tierra, forman un filtro pasabajos que se encarga de evitar que las frecuencias de radio entren a nuestro amplificador.
Vamos a utilizar de 1 kilo. Y lo vamos a conectar a nuestra fuente de señal. Otra recomendación aquí es siempre agregar un capacitor lo suficientemente grande para que nuestro amplificador tenga una buena respuesta de frecuencias bajas. Vamos a utilizar nosotros de 4.7. Si nosotros ejecutamos la simulación en este momento, nos vamos a encontrar con que a la salida tenemos únicamente 1 volt. Y eso es porque en este momento nuestro amplificador tiene una ganancia de 1. Si le metemos 1 volt a la entrada, vamos a obtener 1 volt a la salida. Esto se debe a que estamos realimentando el total de la señal de salida de nuestro amplificador a través de la resistencia que utilizamos para polarizar la entrada inversora. Para aplicar ganancia a nuestro amplificador, vamos a colocar una resistencia de la entrada inversora a tierra en conjunto con un capacitor. Y la llevamos a tierra. El valor de este capacitor deberá ser mayor que el capacitor de entrada, ya que si lo dejamos en 4.7, la respuesta en bajas frecuencias de nuestro amplificador se verá reducida. Vamos a utilizar 470 microfaradios. Y la resistencia que acompaña a este capacitor dependerá de la ganancia que nosotros demos a nuestro amplificador. Lo dejaremos en 1 kilo, lo cual nos proporcionará una ganancia de aproximadamente 47 veces. Por lo tanto, al introducir 1 volt en su entrada, a la salida vamos a obtener un aproximado de 47 volts. Ejecutamos la simulación y vemos que tenemos un valor aproximado de 47 volts. Esa es la ganancia de un amplificador. Su ganancia significa las veces que va a multiplicar el voltaje de entrada y obtener así un voltaje elevado a la salida. La ganancia no tiene nada que ver con la potencia. El hecho de que mi amplificador tenga una alta ganancia no significa que va a tener alta potencia, y a la inversa tampoco. Tenga la ganancia que tenga, la potencia siempre va a ser la misma. Hay personas que les dan mucha ganancia a su amplificador pensando que la potencia está asociada con su ganancia, y eso es un error. Le puedo dar una ganancia de 1000, en ese momento tenemos una ganancia de 1000. Vamos a reducir la entrada de nuestro amplificador a 200 milivolts. Y vamos a ver que el máximo de salida siempre va a ser aproximadamente 66 o 67 volts. Ni un poco más ni un poco menos. Vamos a reducir a un recorte menor. Y seguimos ahí en aproximadamente 67 volts. 80 milivolts. Aquí vemos como el amplificador sigue recortando siempre en 67 voltios. Tengamos la ganancia que tengamos, 1 kilo. $1.5 volts.
Ejecutamos y vemos que seguimos recortando en aproximadamente 67 volts. Como ven, tengamos la ganancia que tengamos, el amplificador siempre va a entregar la misma capacidad de potencia en su salida. La única diferencia va a ser que para obtener esa potencia vamos a necesitar un mayor voltaje de entrada. Es recomendable no colocar una ganancia demasiado elevada, ya que de esta forma estaríamos reduciendo la retroalimentación de nuestro amplificador. Y al reducir la retroalimentación aumentamos la distorsión y bajamos el factor de amortiguamiento de nuestro amplificador. En este momento tenemos funcionando nuestro amplificador con topología supersimétrica. El voltaje para llevarlo a funcionamiento pleno sin recorte va a ser aproximadamente de 1.4 volts. Ejecutamos y aquí tenemos nuestro amplificador sin recorte con una carga de 4 ohms, a la cual va a estar entregando una potencia aproximadamente de 382 watts. Y si colocamos 2 ohms, vamos a tener una salida de aproximadamente 762 watts. Por el momento dejaremos aquí el diseño de este amplificador y en un próximo video vamos a perfeccionar cada una de las etapas. Agregaremos fuente de corriente para alimentar nuestros pares diferenciales y agregaremos alguna configuración, ya sea cascode, para nuestra etapa amplificadora de voltaje y nuestras etapas diferenciales de entrada. Así que nos vemos en un próximo video.